Dios les bendiga, hermanos, en Cristo Jesús, en esta hermosa mañana, cual ya Dios nos ha prestado vida. Queremos traer a ustedes la palabra de Dios, lo que Dios hoy nos estará enseñando. Cada vez que uno habla de la palabra de Dios, es lindo, es hermoso, es edificante, porque la palabra de Dios, como la palabra lo dice, que es medicina a nuestro cuerpo, es lámpara a nuestro caminar. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos va ayudando día con día, que vamos viviendo en esta tierra. Cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, nuestra vida es diferente. Vemos cuántas cosas Dios nos alerta, cuántas cosas Dios tiene para con nosotros. Nos enseña cómo vivir en este mundo que hay tanta. Pero aquí está escrito en la palabra de Dios, y por eso es tan lindo, tan hermoso el meditar en su palabra. Y bueno, no quiero hablar más, solamente hablar la palabra de Dios y expresar esas palabras, porque eso es hermoso, eso es lindo, amigo, amiga, el que nosotros le dediquemos tiempo a esta palabra linda y hermosa y le pongamos atención. Pero sobre todo hay algo más allá de ponerle atención y meditar en la palabra de Dios. Y lo vamos a estar estudiando en esta mañana. Pero vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial, que sea Él tomando el control de lo que hablemos y que Él sea poniendo su presencia en este lugar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día lindo y hermoso que usted ya nos ha permitido estar de pie, Señor, llego delante de su presencia, Padre, en el nombre de Jesús, dándole gracias, Padre, por un día más que me permite, Señor, abrir los ojos, Señor, y ver a nuestros hijos, ver a nuestra esposa. Gracias, Señor, porque podemos ver la claridad de un día más, ver su amor, su misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios, porque usted ha enviado ángeles que acampen alrededor nuestro y defiendan, Señor. Mientras nosotros dormimos, descansa este cuerpo, Señor, de un día de trabajo, Señor, o de muchos quehaceres durante el día, Señor. Gracias, Padre, por darnos nueva fuerza, Señor, para poder estar en otro día y poder ejercer algún trabajo o hacer cualquier cosa durante el día, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese amor y su misericordia, Señor. Ahora, Padre, le pedimos que sea usted, Padre Santo, que nos perdone, nos limpie de toda maldad que hayamos cometido, Señor. Aún de los sueños malos, Señor. Límpienos de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. También le pedimos, Padre Santo, de una manera especial, que sea usted poniendo de su presencia, de su Espíritu Santo en este momento, Señor. Que vamos a hablar la palabra suya, Padre Santo. Que esta palabra que hoy todo oyente, Señor, pueda asesorarla en su corazón, pueda meditar, Señor, lo que usted hoy nos estará enseñando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos que sea usted hablando, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Que usted nos
haga quitar, Señor, la ceguedad que existe, mi Dios, en la vida de cada humano, Señor. Que el Espíritu Santo haga esa obra linda y maravillosa, Padre, en cada alma, Señor. Que cada uno, Padre, ponga en práctica lo que hoy usted nos estará hablando, Padre, a través de su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, me deposito en sus manos para que se haga, Padre, conforme a su voluntad, lo que hoy quiere usted que se haga en esta transmisión, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando de qué se agrada a Dios. Dios se agrada de los sacrificios o de la obediencia. Eso es lo que hoy vamos a estar hablando. ¿De qué se agrada a Dios? ¿De los sacrificios, del holocausto, ofrenda, como lo dice la palabra de Dios, o la obediencia? Para esto vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. La bendita palabra de Dios la leemos en el nombre poderoso de Jesús y dice así. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La palabra de Dios, hermano, hermana, nos está diciendo en el libro de 1 Samuel, donde Samuel le dice a Saúl, porque esta es la historia de Saúl cuando Dios mandó a Saúl a que hiciera tomara una área, pero que no tomara de las cosas de ese lugar. Pero la palabra de Dios nos enseña que en el versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 15 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Allí donde ya entra el versículo 22 y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el versículo 23 dice: porque como pecado y adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl:
no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vemos, hermanos, que la desobediencia trae consecuencias. El rey Saúl ya no iba a ser rey por la desobediencia a Dios. Primeramente, el hombre en la tierra tiene que obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y lo vemos acá. En el versículo, porque como pecado de abominación y de la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Ahí él desobedeció la palabra de Dios. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, oiga, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Ahí le dice, he quebrantado el mandamiento de Jehová. En otras palabras, he quebrantado, he desobedecido la palabra de Dios, he obedecido lo que Dios me dijo que hiciera. Y tus palabras, porque temí. Oiga, ¿a quién le temió primero Saúl? Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Y le dice, perdona pues ahora mi pecado. Saúl, amigo, se dejó por el temor de que en lo que el pueblo le iba a hacer, si él decía o daba la orden de que no tomasen nada de lo que ellos llevaban para presentarle holocausto o sacrificios a Jehová. Entonces, si él hubiese obedecido a Dios, no hubiese pasado este momento donde dice de que también él te ha desechado para que no seas rey. Él tenía una autoridad, y si él hubiese obedecido a la palabra de Dios, él hubiese llegado a un rango mayor y ser rey. Pero la palabra de Dios lo dice, hermano, y lo enseña. En el versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es más que dejarse llevar por la humanidad, por lo que dicen los demás. Cuando yo ya tengo algo que Dios me dijo hacer, yo tengo que obedecer a Dios. Entonces, la obediencia es mejor que el sacrificio o que la ofrenda de holocausto que usted o yo puede presentarle a Dios. Esto viene a ser como cuando uno en el mundo le daba ciertas penitencias. Uno entrega penitencias quizás de caminar hincado cuadras o kilómetros. Allá en nuestros países se habla de kilómetros, no se habla de millas. Entonces, ir como desangrado de las rodillas, todo eso lastimosamente es en vano. Porque si no hay obediencia a Dios, lo que Dios quiere que uno haga o sea en la tierra, todo eso es en vano. Ciertamente un espíritu engañador que
anda en la persona en esos momentos es que lo hace sentirse bien. Pero luego de que presentó ese sacrificio, esa penitencia, vuelve a andar en lo mismo que andaba antes. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que si nosotros reconocemos a Él, que caminemos de diferente manera en esta tierra. Veamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 21. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué es? Dice la palabra de Dios: guarda sus mandamientos. Los mandamientos de Dios. Y dice: y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandato de Dios que toda la humanidad crea en el nombre de su Hijo unigénito, que es Jesucristo. Y lo segundo viene y lo dice: y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quién nos manda? Dios. Dice: amémonos unos a los otros. Y el mandamiento que creamos en Dios, en que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que a Dios le agrada, la obediencia de la humanidad. Si la humanidad no tiene este mandato por parte de Dios, que crean o que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ya estamos desobedeciendo a Dios. Y por causa de la desobediencia a Dios, trae consecuencias graves a la vida de cada ser humano que esté en la tierra. Yo no vengo, amigo, amiga, a juzgarte. Yo no vengo a señalarte. Yo no vengo a maldecirte. Solamente te traigo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos enseña que hay que guardar, hay que obedecer a los mandatos de Dios, y que a Dios le agrada la obediencia. Si Dios nos está diciendo en Primera de Juan capítulo 3 versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos una orden a nuestro hijo y nuestros hijos no lo obedecen? Hay molestia en nuestro vivir, y a la vez vemos qué disciplina se le va a poner a aquel hijo que ha desobedecido. Asimismo, el Padre Celestial
disciplina a cada uno si desobedece a sus mandatos, a sus mandamientos. Hay una disciplina, hay un castigo que trae la desobediencia. ¿A quién? A Dios, no a los hombres, a Dios. El rey Saúl temió a lo que el pueblo iba a hacer y no tuvo temor a desobedecer lo que Dios ya le había dicho que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Por eso Saúl se presenta y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que grosura de los carneros. Es mejor obedecer a Dios. Veamos qué nos dice en el libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si uno no guarda los mandamientos de Dios, está en desobediencia a Dios. Entonces, amigo, amiga, a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos a Él. En Hebreos capítulo 13, nos dice algo interesante a la vida de cada persona. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí hay un mandato de Dios y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. ¿A quién le van a dar cuenta a ellos? A Dios. Uno solamente, amigo, hace el obedecer. Lastimosamente, hoy en día se escucha el criticar, el hablar de los siervos de Dios, que son rateros, que son esto, que lo esto y lo otro, y que andan con grandes carros, que casas de lujo y todo. Gloria a Dios. Lo interesante para uno es que uno le obedezca a Dios, que ellos hagan con las ofrendas o lo que se reúne, recaude de dinero en las iglesias. Ellos son los que darán cuenta cómo lo manejan. Uno solo tiene que obedecer a Dios y no tener nuestros ojos en ellos, sino en Dios primeramente, en Jesucristo. Entonces, hay muchas personas que dicen no, porque en la iglesia mucho roban, mucho estafan. Solo es pedir dinero y pedir dinero y pedir dinero. Bueno, ese es otro tema, es otra enseñanza, porque donde habla de traer la ofrenda o el diezmo al alfolí, eso lo enseña en el Antiguo Testamento. Pero si usted lo toma en el Espíritu Santo, usted lo va a sentir agradable porque usted está obedeciendo a Dios. Y si usted dice no, yo no lo hago, pues no lo haga.
Usted va a dar cuenta el día cuando Dios lo llame a dar cuenta. Porque no solo a los pastores va a llamar a cuenta a Dios, sino a toda la humanidad. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bien, entonces obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Veamos qué dice en Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuál es el rompimiento? ¿Cuál es la limpieza del pecado y la purificación? A través de Jesucristo. Y en esa voluntad somos santificados, dice. Mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. A través de él recibimos la santificación, la purificación, el perdón de pecados y recibimos la salvación del alma. Entonces, sacrificios y holocaustos no se agrada a Dios. Dios se agrada de la obediencia que el hombre pueda tener para con Dios. Y lo primero es que se reconozca, que creamos en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que a través de Él toda humanidad recibe el perdón de pecados y la salvación gratuitamente. Ya no tiene que ser ningún sacrificio usted, solamente tiene que creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. No hay ya que pagar penitencia para poder obtener el perdón de pecado, obtener la santificación, obtener la salvación. Solamente es creer en Jesucristo. La obediencia le agrada a Dios y no los sacrificios ni los holocaustos, sino la obediencia. La obediencia es la que a Dios le agrada y por medio de Jesucristo nosotros tenemos el perdón de pecados. Toda persona que dice creer en Dios, amar a Dios, tiene que guardar sus mandamientos, tiene que obedecer a lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios dice que allí está Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y que Él le levantó entre los muertos para que la persona sea salva, tenemos que creerlo, tenemos que hacerlo para perdón de pecados y salvación de nuestra alma. Así es que, amigo, amiga,
A Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios. Los sacrificios no te quitan los pecados, ni te limpian de pecados, ni te santifican. No. Te santificas y te limpias de pecado a través de la sangre de Jesucristo, a través de reconocer a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Así también, por medio de Él, recibís el perdón de pecado. Así es que, amigo, amiga, quiero invitarte a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor, como Salvador. Y recordar que los sacrificios es en vano. Dios se agrada más de la obediencia. ¿Quiere usted agradar a Dios? Obedezca y crea en el Señor Jesucristo. Oiga lo que nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Para los que quieren agradar a Dios, obedecer a Dios, tiene que confesar con su boca al Señor Jesucristo. Como dice la bendita palabra de Dios en los Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia con Dios, pero con la boca se confiesa para salvación del alma. Amigo, amiga, usted que va a recibir al Señor Jesucristo en obediencia a Dios Padre, repita conmigo estas palabras. Amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted le levantó de los muertos para salvación. Le doy gracias, Padre, por dar a su Hijo unigénito para que recibiéramos el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y le damos gracias, Padre. Amado Señor Jesús, en esta hora he confesado que usted es mi Señor y que en usted está la salvación. He creído en mi corazón. Ahora le pido que perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad, que me haga una criatura nueva. Señor Jesús, gracias. Gracias por venir a nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por estar pendiente de nuestro caminar en este mundo. Señor Jesús, reine en mi corazón, reine en mi vida, y que sea usted en mí de hoy en adelante. Y que día con día me esfuerce el obedecer a Dios, el agradar a Dios en todo, con hechos y palabras. En el nombre de Jesús, amén. Y le doy gracias, Padre Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos por todas aquellas almas, Señor, que hoy han dado ese paso, Señor, de obedecerle a usted, en recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, el único mediador entre el hombre y usted, mi Dios, a Jesucristo, quien pagó el precio que nosotros debemos de pagar. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Sea usted fortaleciéndoles, guiándoles en su caminar en esta vida diferente, Señor, que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me le bendiga, amigo, amiga. Recuérdese que a Dios se agrada de la obediencia más que los sacrificios. Cual sea el sacrificio que usted se ponga o la penitencia que usted entregue
a Dios, si no le está obedeciendo a Dios, es en vano lo que usted esté haciendo. Eso lo dice la palabra de Dios. Usted lo pudo haber leído en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, que a Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Que Dios me le bendiga, y si usted no tiene una Biblia, cómprese una Biblia, escudriñela. Aquí usted tendrá el manual perfecto de la voluntad de Dios. Para obedecerle a Dios, usted tiene que conocer más y más cada vez lo que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para con nosotros. Aquí está. Es la palabra de Dios la cual usted y yo debemos de obedecer. Y obedecerle a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios. Recuerde, obedecer a Dios primeramente. Y que a Dios le agrada la obediencia. Que Dios me le bendiga y que me le dé las fuerzas y seguir adelante y manteniéndonos en la fe y en la obediencia en Cristo Jesús. Que Dios me le bendiga.